venga la presencia del Espíritu Santo, que quite, Señor amado, toda tibieza espiritual, todo cansancio, toda pereza espiritual, y que haya una restauración, una bendición gloriosa y poderosa porque nuestro Jesús se levantó de la tumba y nos dio la victoria. Se va la depresión, se va toda ansiedad, se va toda aflicción, toda angustia, toda preocupación. Échala fuera en el nombre de Jesús. Renuncia a todo eso y di: yo recibo hoy la palabra de fe, hoy la presencia del Espíritu Santo, hoy soy bendecido, hoy recibo la bendición de Dios para mi vida. Y dale ese aplauso fuerte. Gracias, Señor, te alabamos, Padre. Declaramos victoria, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Puede sentarse. El título de mi mensaje hoy es: sin evasivas ante esta invitación. Hay una invitación que no admite evasivas. Nosotros podemos decir a alguna invitación: no puedo por tal motivo, pero hoy les voy a presentar una invitación que no admite evasivas. Aunque uno las presente, no admite evasivas. Y quiero llevarle a Eclesiastés 3:11. Dice: sin embargo, la eternidad Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y quiero comenzar mi mensaje con la historia de un joven llamado Thomas Leeds, un joven londinense de 19 años. Salió para visitar a un amigo, para encontrarse con un amigo, y eran como las 9 de la noche, y mientras él pasaba una calle, un taxi lo atropelló, lo levantó, y el agente que presenció el accidente quedó visiblemente traumatizado cuando más tarde relató lo sucedido. Había sido atropellado el muchacho por un taxi y cayó de cabeza. La parte delantera del vehículo estaba hundida, el capó y el parabrisas destrozados y el techo cóncavo por el impacto del cuerpo. Así que se temía lo peor con este accidente. Pero Thomas, al parecer, había tenido una suerte extraordinaria y escapó con una herida leve en la cabeza. No se veía que le hubiese pasado algo terrible, ¿no? Como era, pues, que se pensara por el accidente, ¿sí? Había muy poca evidencia de lesiones, aparte de rasguños, moretones, y el accidente como que lo peinó, quedó bien peinado. Entonces, durante los siguientes días, había muy poca evidencia de cosas así traumáticas, pero durante los siguientes días Thomas se quejó de náuseas y un terrible dolor de cabeza y espalda. Cuando el agente de policía llamó por teléfono para mirar cómo seguía el caso que él había presenciado, pues se sorprendió al saber que Thomas había sido dado de alta del hospital. Porque él dice: no, pues no puede ser, lo que yo vi es para que el muchacho estuviera muerto. Y esto inquietó a la mamá del joven, al ver que el sentimiento de la gente era que nadie podía haber salido ileso del accidente. Y después de escuchar esto, llevó a Thomas para que le hicieran exámenes especializados para mirar su cerebro y mirar todo su cuerpo. Y esto reveló la verdad. Aparentemente todo estaba bien, pero fue impactante. Se había formado un coágulo de sangre en su cerebro y estaba a 24 horas de la muerte, aunque todo parecía estar bien. Tomás se sometió a una cirugía para eliminar el coágulo, pero cuando regresó a casa, Tomás no recordaba la casa, a pesar de que había sido criado desde niño. No recordaba nada. La gente trató de refrescar su memoria, los amigos, los familiares, contándole historias de cosas que él había estado haciendo justo antes del accidente. Y él como que trataba de encajar
pero la verdad era que no recordaba absolutamente nada, ¿sí? La familia se dio cuenta lentamente que Thomas había perdido todos sus recuerdos anteriores al accidente, y cuando Thomas se recuperó, comenzó a preguntarse sobre su futuro. Pues ya había pasado lo grave, pero su memoria, todos sus recuerdos anteriores habían quedado en el olvido. Y él había planeado estudiar diseño antes del accidente. Cuando miró sus dibujos, ya no le interesaban. O sea, había cambiado algo también en él y ya no le interesaba lo que antes, esto del diseño. Así que después de 10 años del accidente, en el que perdió sus recuerdos, hubo un momento en el que escuchó la letra y la melodía de una canción. Y eso fue algo milagroso. Eso recuperó 6 episodios, 6 recuerdos de su memoria. La música tiene algo tan poderoso. Aún las personas que sufren, empiezan a sufrir de Alzheimer, empiezan a perder los recuerdos, la música les activa y vuelven a recordar. Y en este caso, entonces, él había escuchado una melodía de una canción de la década de los 80 y fue cuando revivió 6 recuerdos, cada uno provocado por el anterior. Para el joven de 30 años, este fue un momento extraordinario, uno que había anhelado durante 10 largos años, en el que no recordaba nada de antes del accidente. Y cuando, él dice que cuando tiene los recuerdos, dice que es como lo más mágico, porque lo había estado esperando, ¿sí? Es algo mágico que jamás ha existido, dice sobre la cadena de recuerdos. Y él dice que miró que estaba sentado como en un piso azul, lo que alcanzó a recordar, había como una radio plateada ahí y como estaba como de la mano de un hombre muy alto, era su padre, ¿sí? Y luego recordó un árbol de Navidad que se elevaba sobre él y había una mujer de pie y era joven y estaba sonriendo y no tenía el pelo gris. Él dice, era mi madre y yo era su pequeño, era real. ¿Sí? 20, ¿cuánto era? 30 años atrás. 30 años. 19 cuando tenía el accidente, 10 ya que habían pasado. Y claro, pues ve a una mujer joven, era su mamá, pero pues la ve diferente a como es ahora. Ve el árbol de Navidad y él era un pequeñito. O sea que lo que recuerda era de cuando era un niño, ¿sí? Esta historia de la vida real que les cuento es una metáfora de lo que sucede con los seres humanos en relación con nuestro origen. Y ya les voy a comentar cuál es la metáfora, cuál es la relación que tiene que ver esto con nuestro origen. Eclesiastés capítulo 3, el versículo 11, versículo que leímos, dice que Dios sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Cierto que parece como es? O sea, Dios puso la eternidad en nuestro corazón, pero aún por la caída del ser humano, por el pecado, eso quedó allá como olvidado. Es una experiencia real que tuvimos con Dios, pero quedó allá atrás. Y por eso dice que el ser humano no comprende todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Como seres humanos fuimos diseñados para disfrutar de una relación con Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay un vacío aquí en nuestro corazón que no puede ser llenado con nada, ni con el dinero, ni con los placeres, ni con los viajes, ni con ninguna otra cosa que tanto podamos nosotros apreciar. Ese vacío tiene el molde de Dios y solo Dios puede llenarlo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios puso eternidad en el ateo, en el incrédulo, en el que está andando lejos de Dios como si Dios no existiera, ¿cierto? Como si la única realidad que existiera fuera ahora el trabajar, el hacer dinero, los placeres, pasarla chévere, los juegos de celular, las pantallas, todo con lo que la gente se distrae hoy. Dios puso eternidad en el corazón de cada hombre y cada mujer.
pero ha quedado como en el olvido, tapado por los nuevos recuerdos o por las nuevas vivencias de la gente. Allá quedó. La caída de cabeza de Adán y Eva, porque en el accidente el muchacho cayó allá de cabeza, pues lo que pasó con Adán y Eva es así, una caída del paraíso. El pecado trajo consecuencias terribles, trajo la muerte. Hemos olvidado la belleza del paraíso perdido en el que Adán y Eva disfrutaban de plenitud, de felicidad, de la paz de Dios, del gozo, de la presencia de Dios. Dice la Biblia que el Señor venía y hablaba con Adán y Eva en el huerto, y la brisa y la maravilla de todo este jardín. Yo creo que por eso es que los seres humanos sentimos paz. La mayoría de los seres humanos sentimos paz y tranquilidad en medio de un ambiente de naturaleza, y por eso todo el mundo quiere volver al glamping entre la montaña, ¿cierto? A la orilla del mar y ver las olas, porque la naturaleza nos evoca ese pasado perdido en el que en medio de un huerto de Edén, de un jardín de Edén, la presencia de Dios nos daba plenitud. Pero la gente no lo puede entender todavía, y la gente dice: esto es lo que yo necesito, la casa en la montaña, necesito estar en una casa en la playa, a la orilla del mar, con el canto de los pajaritos, con el arroyo que se escucha, el manantial, ¿cierto? ¿Cuántos sienten paz en medio de un ambiente de la naturaleza así? La mayoría. A mí la naturaleza me conecta con Dios, y hay algo especial. El hombre perdió un huerto a causa del pecado. Perdió ese paraíso donde se disfrutaba de la presencia de Dios. Eso sí realmente da plenitud a la existencia humana. Entonces, ¿qué pasa? Igual que Tomás, quedaron esos recuerdos tapados atrás por ese accidente espiritual que sufrió el ser humano. Y ahora lo que llena la memoria son las nuevas cosas que se viven. Es el presente. Quedó olvidado ese pasado espiritual, ¿sí? Pero es nuestra responsabilidad exponernos. Cuando el joven escucha una melodía y empieza a recordar, ¿cierto? Yo creo nuestra responsabilidad es exponernos a la melodía del Espíritu Santo para volver a conectar con ese paraíso perdido. Amén. Por eso a veces la gente dice: bueno, ¿y por qué canta la gente? Y cantan y cantan. A veces la gente no comprende eso, pero cuando adoramos al Señor hay una conexión. Cuando uno logra entrar en la adoración, hay una conexión con el cielo. Y a veces la gente no entiende por qué a veces lloramos cuando estamos adorando. ¿Por qué sentimos algo tan especial? Por allá un cantante dice que eso es una experiencia religiosa. Entonces el cantante en la canción de música secular está diciendo que el amor que él siente es como una experiencia religiosa. Pero realmente cuando nosotros tenemos esa conexión con Dios, mira, tenemos que exponernos a esa melodía del Espíritu Santo para poder volver a conectar con nuestro origen, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón, y poder salir del presente que nos atrapa y nos hace olvidar. Entonces, esa melodía es la palabra de Dios. Esa melodía que nos va a hacer recordar y que nos va a volver a establecer esa conexión con el cielo, va a ser la meditación, la oración, la comunión, el congregarnos, ¿sí? La oración vuelve a establecer ese contacto con el cielo para sacarnos de esto que nos atrapa y que mucha gente está atrapada en su presente, olvidada o se olvida de Dios. San Lucas capítulo 14, el versículo 15, dice: al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren participar de ese banquete en el reino de Dios? ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor por ese banquete en el reino de Dios? Amén. Entonces, alguien que estaba escuchando a Jesús dice
Qué bendición será participar en un banquete en el reino de Dios. El hombre estaba imaginándose cómo será, qué comida tan deliciosa. Si nada más aquí los seres humanos podemos hacer comidas tan ricas, ir a lugares y probar alimentos tan deliciosos, ¿cómo será en el cielo? Entonces este hombre llega y exclama al escuchar a Jesús. Y en el versículo 16 Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a sus invitados: vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner ¿qué? Excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que había dicho, lo que le habían dicho. Su amo se puso ¿qué? Furioso y le dijo: ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó: todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Decía que es responsabilidad nuestra escuchar la invitación de Dios para que podamos volver a conectar con nuestro pasado espiritual, con la imagen de Dios en nosotros, con la eternidad que Dios puso en nosotros. Hay una invitación. Y entonces, esto lo que quiere decir es la invitación de Dios a todos los seres humanos. El hombre que le dice a Jesús: qué delicia sería participar de un banquete en el reino de los cielos. Entonces el Señor les dice: claro, pero les voy a contar que paradójicamente la mayoría de la gente no le interesa, le dijo Jesús. ¿Sí? La mayoría de la gente está tan ocupada en sus cosas. De aquí uno se iba a casar, esa es la excusa que pone. Aquí el otro tenía una yunta de bueyes. Bueno, hoy podríamos decir: no, me compré el carro y entonces necesito ir no sé, a revisar el carro, ¿cierto? Y aquí el otro dice: he comprado un terreno y necesito ir a inspeccionarlo. Entonces el ser humano está tan enredado, tan sumergido en las cosas de este mundo presente, que eso le impide conectarse con el cielo, con nuestro verdadero origen, que somos seres humanos creados por Dios y hay eternidad en nosotros y Dios tiene un propósito para nosotros. No vivimos aquí a nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. No vinimos aquí a disfrutar de los banquetes, del río, del paisaje, solo de esas cosas. No, nosotros tenemos propósitos mucho más elevados. Amén. Dios no nos creó para que viviéramos solo 80 años, 70, 50 o 100 años. Dios nos creó, puso su imagen y puso eternidad en nosotros. Amén. Entonces, hoy a través del Evangelio, a través de la iglesia, a través de la predicación, a través de la iglesia que Dios dejó sobre la tierra, está la invitación para todos los seres humanos, para que vuelvan a conectar. Pero la gente dice: no, yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo. Pero yo les felicito a las personas que dicen: sí, Señor, aquí estoy, mi tiempo es tuyo, Señor, y aquí estoy en tu casa, y aquí estoy para servirte, para seguirte, para caminar contigo. Yo le felicito. Que no haya acá ninguno de estas personas que dicen: no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para adorar, yo tengo es que trabajar, no tengo tiempo para escuchar la predicación, no tengo tiempo. Cuando yo pueda escucho
por internet, porque la invitación no es solo a escuchar, sino la invitación es a ir al banquete. Amén. Y entonces mira, él dice, ve por los senderos, detrás de arbustos, y cualquiera que veas, insístele para que venga. Los judíos no recibieron, no aceptaron la invitación, cogieron al Señor, lo mataron, y él dice, pues vayan a todas partes, todas las razas, todos los demás pueblos que escuchen el evangelio, que vengan. Y dice, insísteles para que vengan. Por eso insistimos. Tal vez insistimos cuando mandamos un enlace, una invitación. Tal vez insistimos cuando volvemos y le decimos a la gente. Pero Jesús dijo, insistan. Amén. Si nos dicen intensos, proselitistas, religiosos, fanáticos, no importa. Estamos obedeciendo un mandato del Señor. Amén. Desde luego que hay que hacerlo con sabiduría, ¿no? Uno tiene que orar para que la gente reciba la invitación de Dios. Y esto no puede uno hacer como una metralleta todo el tiempo, porque entonces, pero sí orar y cuando vea la oportunidad volver de nuevo, ¿cierto? A invitar. Porque nuestra responsabilidad es el llamado de Dios. Algunos dirán, esos evangélicos canzones, esos predicadores, esos pastores o esa gente proselitista. No, Dios nos mandó a invitar a la gente. Ya será responsabilidad de la gente que saca excusas y que no va y no sigue al Señor. Allá ellos, su responsabilidad con Dios. Nosotros salvamos la nuestra, que conocemos la palabra. Amén. Salvamos nuestra responsabilidad compartiéndolo. Entonces, aquellos que rechazan la invitación de Dios al reino de los cielos perderán el lugar en el banquete celestial. Que ninguno de los que estamos acá nos vayamos a perder el lugar en el banquete celestial, de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso es que David en el Salmo 23 dijo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos prepara banquete, Dios nos prepara una mesa llena de bendiciones. Amén. Y lo hace el Señor en presencia de nuestros enemigos o quienes nos afligen. El que ríe del tema ríe mejor, dice un dicho popular, ¿cierto? Es decir, que Dios está preparando ese banquete, y si hoy se burlan de ti o hoy te menosprecian, no sé, pues lo que dice la palabra es que si tú sigues al Señor y amas al Señor, después tú vas a estar sentado a la mesa del Rey y los otros van a estar en el otro lugar. Amén. Dios invita a todos a su reino, pero muchos rechazan su invitación. Aquellos que aceptan su invitación son bendecidos con una vida eterna en el cielo, pero no solo una vida eterna en el cielo, sino una vida de bendición acá en la tierra, porque es una bendición caminar con Dios, educar bien los hijos, tener un buen hogar, una buena familia. Dios nos enseña cómo tener una buena relación de pareja. Dios nos enseña cómo, también la Biblia nos enseña principios para prosperar, para trabajar, para que nos vaya bien en la vida. Es decir, que no es solo la bendición, la más grande es la eterna, claro que sí, pero aquí tenemos la bendición de disfrutar de la presencia de Dios y de la gracia y de la misericordia de Dios. Aceptar la invitación de Dios es un proceso que comienza con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, con recibir a Cristo, con arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesús. Por ahí comienza. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y creer significa no solo de una manera intelectual, sino de un compromiso. Ya lo voy a explicar. La fe en Jesucristo es el primer paso para aceptar la invitación de Dios al reino de los cielos. Muchos dicen, no, yo tengo otra cosa mejor que hacer. Yo prefiero viajar, pasear, yo prefiero vivir a mi manera, pero eso es un aburrimiento estar por allá en la iglesia o sirviendo o fanatizado. Están rechazando la invitación de Dios. Pero aceptar la invitación de Dios significa confiarse a Él para siempre. Es decir, Señor,
confío en ti para siempre. Eso es aceptar la invitación de Dios. Significa comprometerse con Él sin reservas. No es, Señor, solo esta parte, la otra no, Señor. Aquí yo sigo haciendo mi voluntad. No. Aceptar la invitación del Señor significa comprometerse con Él sin reservas. Te entrego mi vida. Todo, cada área de mi vida, Señor, haz tu voluntad. Si tú me pides esto, como Abraham, había anhelado tanto un hijo a Abraham durante tantos años, y Dios le da un hijo prometido, Isaac, pero luego Dios le pide que vaya y lo mate y lo sacrifique. Y hoy nos parecerá muy raro, pero en el tiempo de Abraham era común que en las religiones paganas sacrificaran los hijos a sus dioses. ¿Sí? Entonces Dios le pide a Abraham que vaya y sacrifique a Isaac. Cualquiera diría, no, esto aquí, hasta aquí, ¿cierto? Pero Abraham tenía tanta fe, Dios le dio ese hijo y Abraham sabía que Dios lo podía levantar de los muertos. Es decir, Abraham estaba convencido que quien le había hablado era Dios. No era una esquizofrenia, no era voces y alucinaciones. Abraham sabía que era Dios. Así que Abraham va y lleva a su hijo, y su hijo le ayuda a cargar la leña al monte, madruga a hacer la voluntad de Dios. Y luego toma al muchacho y lo amarra a la leña y toma el cuchillo. Y cuando va a hacer eso, el ángel de Dios le dice, detente, Abraham, ya conozco tu corazón. ¿Sí? Entonces, aceptar la invitación de Dios significa comprometerse con Él sin reservas. Lo que más amo, mis hijos, lo que más amo, Señor, te los entrego. Mi casa, mi plata, mi empresa, lo que más amo, Señor, pero está a tu servicio, Señor. Amén. Sin reserva. Aceptar la invitación de Dios significa seguirle hacia lo nuevo. Y vuelvo y hablo de Abraham, porque cuando Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Era algo totalmente nuevo. Dejar su tierra, dejar su familia, dejar todo atrás, solo por ir a un lugar donde Dios lo está llamando y él no sabe a dónde lo lleva. Vaya usted, dígale a su mujer, mi hija, nos vamos para tal lugar. Y la esposa le dice, mi hijo, pero ¿dónde? No, mi hija, yo no sé, pero vamos. Yo creo que coge el sartén y le dice, entra en razón, ¿cierto? Pero Abraham y su esposa fueron a algo nuevo que no sabían. Pues esa es la fe, ¿sí? Seguir al Señor hacia lo nuevo, hacia lo nuevo. Ahí esa es la fe, eso es sin reservas. Es obedecerlo y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Dios nos va a hablar. Cuando recibimos al Señor, Dios empieza a hablarnos. De pronto no como en las películas, hola hijo, aquí estoy, yo te hablo. Pero Dios habla a la mente, al corazón, ¿cierto? Difícilmente uno escuchará la voz audible de Dios, pero uno la escucha en la mente, en el corazón, en el pensamiento. Ahí está Dios, en la conciencia, hablando. Y aceptar la invitación de Dios significa salir de sí mismo para entrar en comunión de ideas, de principios y de vida con Él. Es decir, ya no es mis ideas, sino las de Dios, ¿sí? Los principios de vida de Dios. Pero aceptar la invitación de Dios significa tomar su cruz. Jesús dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Tomar su cruz se refiere a la disposición de seguir a Jesús sin importar el costo. Es una llamada a la entrega absoluta. Por eso aquí no hay medias tintas, aquí no hay lugares intermedios. Aquí es o uno es del Señor o no es del Señor. Amén.
Cuando Jesús dijo, tome su cruz y sígueme. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. O sea, esto es una decisión radical, caminar con Dios. ¿Sí? Es aceptar el llamado al evangelismo, al discipulado, a la comunión en la iglesia, a la adoración y al servicio. 5 cosas que encontramos como los 5 propósitos de Dios para cada creyente. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos evangelizados y que evangelicemos a otros. Eso está en la Biblia. Así que tenemos que evangelizar si somos de Cristo, hablarle. ¿Cómo empezamos? Primero empiece por sus hijos. Dele buen ejemplo a sus hijos. Enséñeles la palabra. Hace un tiempo, quiero contarles acá algo personal en mi casa. Mis hijos se acostumbraron a mirar Netflix y mirar muñequitos animados y películas y todo esto. Y empezamos a ver también que en todas esas películas el mundo nos está adoctrinando a nuestros hijos con todas las ideologías LGTBI y todo, y una cantidad de cosas, y nos está adoctrinando a los niños con la violencia. Y ahí está, y entonces de alguna manera puede ser toda una película y en un momento ahí va el dardo, con una frase, con alguna cosa. Y entonces, pero no, ellos querían era ver eso, sobre todo el más grandecito, David Santiago, y eso es lo que querían. Entonces tratábamos de que vieran unos programas cristianos. Hay un canal que se llama Superlibro, es excelente. Y tratábamos de que viera, y él por ahí miraba uno, pero luego quería volver, eran las películas, ¿cierto? A todas esas películas. Y yo, uy, Señor, pero Dios mío. Y entonces Dios nos bendijo en que fuimos al viaje a Medellín, y allá la única, podía conectarme desde YouTube al televisor, y yo le programaba todo en el celular, así que él no tenía el control. Entonces en esos días les programaba solo Superlibros, solo programas cristianos para niños, canciones, pequeños héroes, y se fueron acostumbrando. Y cuando llegamos aquí ya no más lo otro. Y ahora contentos, felices, solo se conectan y quieren ver los programas solo de historias de la Biblia, y les gusta. Y cuando quieren volver, a veces en algún momento, entonces nosotros estamos ahí, por ahí les dejamos ver algo que no tenga que ver mucho con eso, pero y ahora entonces hablan de la Biblia, saben, conocen la Biblia. Superlibro es un libro excelente, es un canal excelente, no solo para los niños. Hay un robot ahí, hay toda una historia que cogen la historia bíblica y luego presentan una historia de nuestro tiempo, excelente, ¿sí? Y entonces están conociendo. Mira, la primera responsabilidad que tenemos de evangelizar es a nuestros hijos. Cuando podamos, los nietos, nuestros sobrinos, nuestra familia. Tenemos, porque Dios le dijo al pueblo de Israel: repíteles estas palabras estando en la casa, cuando te acuestes, cuando vaya por el camino. Si nosotros no les enseñamos la palabra en la escuela, en el colegio, no les van a enseñar todo lo contrario, sobre todo en las escuelas públicas, donde no se permite que se enseñe la palabra de Dios, sino que se enseñe todo una cantidad de cosas contrarias. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, no estamos ahí pendientes, cuando lleguen ya adolescentes ya no hay nada que hacer. Ya fueron adoctrinados allá, y ya antes se rebelan contra los papás, y estos viejos que son todos fanáticos. Eso es tremendo. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. Amén. Dale ese aplauso al Señor.
Y el llamado al evangelismo, primero con nuestros hijos, con quienes tenemos influencia, ¿cierto? El llamado a compartir la palabra del Señor, también a nuestra familia, a invitar a alguien a la iglesia, a compartirle el canal, mandarle el enlace, cómo oramos por las personas. Ese es un llamado de Dios. Aceptar la invitación de Dios es aceptar el llamado al evangelismo. Pero también es aceptar el llamado al discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es aprender la palabra, recibir la palabra de Dios y también aprenderla, pero enseñarla también a otros. Sí, es decir, que yo soy discipulado todo el tiempo, yo estoy aprendiendo del Señor, yo estoy siendo discipulado. Sí, soy un discípulo del Señor. Pero mi llamado es a ser discípulos. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos. ¿Está usted haciendo discípulos? ¿Enseña usted la palabra a otras personas? ¿Comparte la palabra a otras personas? Ese es el llamado del Señor. ¿Sí? O de pronto hemos recibido la enseñanza, eso no inquiete a la gente, no se meta en la vida personal de la gente, no moleste a la gente, el mundo, no, eso cada loco con su cuento, dice el mundo. ¿Sí? Y a veces eso se nos mete en la mente, entonces no, nosotros tenemos que enseñar la palabra, somos llamados a discipular, obviamente con toda la sabiduría, sí, obviamente de no ir a metérnosle al rancho a la gente, digamos, de una manera imprudente, pero con toda sabiduría, prudencia, debemos enseñar la palabra del Señor. Amén. Entonces, aceptar la invitación de Dios es aceptar el llamado ¿al qué? Al evangelismo, al discipulado y también aceptar el llamado de Dios a la comunión en la iglesia, a pertenecer en la iglesia. Jesús fundó la iglesia con el propósito de que la gente venga a la iglesia y sea la familia de Dios y allí sean discipulados y allí sirvamos y allí adoremos. Entonces, si a una persona no le gusta la iglesia, no está cumpliendo con el llamado del Señor en ese aspecto. ¿Por qué? Porque somos llamados a pertenecer a la familia de Dios, a la iglesia. Si alguien dice, yo no voy por allá donde esa gente hipócrita, no voy por allá donde esa gente porque no me gusta, pues la iglesia es la esposa del Señor, dice la Biblia. Si a usted no le gusta la esposa del Señor, pues entonces ¿cómo va a estar en el cielo donde va a estar la iglesia del Señor? Amén. Entonces es el llamado a la comunión, a pertenecer a la familia de Dios, a la iglesia. Allí en la iglesia, claro, de pronto alguien nos ofenderá, pero somos llamados a perdonar, a madurar, a crecer. ¿No nos gustó algo en la iglesia? Bien, pero bueno, la iglesia no es perfecta y yo tampoco soy perfecto. Soy llamado a tener comunión, a madurar, a crecer en el roce social. La Biblia dice en Proverbios que el hierro se afila con el hierro y así en la relación los unos con los otros maduramos, crecemos, perdonamos, pedimos perdón. Amén. Es en la iglesia. Somos llamados a tener comunión en la iglesia. Y somos llamados también a la adoración. Dice la Biblia que fuimos creados para alabar a Dios. Así que si a usted no le gusta la alabanza, entonces no está cumpliendo el propósito de Dios. La adoración, la alabanza. Fuimos llamados para adorar. Cuando hablo de adoración, de alabanza, no me estoy refiriendo solo a cantar, sino a una vida de adoración, de gratitud al Señor. Somos llamados a adorar. Por eso adoramos acá, pero también en la casa, en nuestro tiempo devocional, adoramos, alabamos al Señor. Y en quinto lugar, somos llamados a servir. Téngalo presente. Aceptar la invitación de Dios es un llamado primero, al evangelismo. Segundo, al discipulado. Tercero, comunión en la iglesia, a la comunión, al llamado a pertenecer a la familia de Dios. Cuarto, la adoración, bien, la alabanza, eso está en la Biblia, es el llamado del Señor. Y quinto, el servicio. Somos llamados a servir. Jesús dijo, no vine para ser servido, sino para servir, y les doy ejemplo. Y cuando lavó los pies de los discípulos, les dijo que ustedes sirvan a los demás.
Pero es un ejemplo de cómo con los dones y talentos que el Señor nos ha dado, las capacidades y las bendiciones que nos ha dado, sirvamos a las demás personas. Somos llamados a servir. Entonces, en la iglesia es un buen lugar para servir. Yo sirvo evangelizando, discipulando, dando un estudio bíblico, sirvo en el ministerio de alabanza, sirvo con los niños como ujiera ya, ayudando a organizar las sillas, estando pendiente. ¿Cómo sirvo? ¿De qué manera yo puedo ser útil en la iglesia? Porque yo soy miembro de esta familia y un miembro de una familia cumple un rol en la familia, unas responsabilidades, tiene unas bendiciones, come en esa familia, es alimentado y se le recibe la palabra, pero tiene una responsabilidad, un rol. Y así nosotros en la iglesia debemos cumplir una función de servicio al Señor. Todos tenemos dones, talentos, capacidades, formas en las que podemos servir al Señor y debemos hacerlo. Aceptar la invitación de Dios es eso. Porque alguien pensará, bueno, sí, yo acepto la invitación de Dios, yo por ahí de vez en cuando me conecto, a veces oro por allá, cada mes voy a la iglesia. Eso no es aceptar la invitación de Dios. Aceptar la invitación de Dios es compromiso, entrega sin reserva. Amén. Y para terminar quiero leer Lucas capítulo 13, versículo 22. Jesús iba enseñando por las ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. El Señor nos ayude, que aquí o quienes están escuchando, ninguno de nosotros fracasemos en entrar por la puerta angosta, porque es un compromiso con el Señor, de verdad. Esfuércense, dice el Señor, así que esto necesita esfuerzo. ¿Por qué? Porque es lo más importante, nuestra relación con Dios, el cielo, donde vamos a pasar la eternidad. Es lo más importante que su empresa, más importante que todo lo demás. Porque aquí estas cosas se quedarán. 80 años, 50 años que uno viva, 80 o 100, se pasan como la flor del campo que salió, floreció y luego se marchita. Pero la eternidad será para siempre. Por eso hoy Jesús dice, esfuércense. No es fácil, pero todo es posible con Cristo. Amén. Seguir a Jesús. Porque hoy hay un evangelio light. No sé si está bien dicha la palabra o cómo decirlo de otra manera. Pero a veces la gente cree que es todo bonito y solo promesas. Las promesas son maravillosas, pero hay un compromiso, hay una entrega. Amén. Versículo 25 dice, cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera, llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Como el muchacho que olvidó todo en el accidente. Así, hoy mucha gente, no los conozco, ignoro la iglesia, no, indiferencia con las cosas de Dios. Aquel día el Señor dirá, no los conozco. Qué terrible que el Señor le diga a uno eso. ¿Sí? Y entonces dice, ¿de dónde vienen? No los conozco ni sé de dónde vienen. Versículo 26, entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste nuestras calles. Entonces Él responderá, o sea, ahí es cuando uno dice, Señor, pero si es que yo iba a la iglesia porque mi papá y mi mamá iban, o porque por ahí cada vez que teníamos algún tiempo íbamos a la iglesia. Señor, pero tal cosa, ¿sí? Y entonces aquí le dicen, Señor, enseñaste nuestras calles. Entonces Él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad.
Versículo 28, habrá llanto y rechinar de dientes porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Que nadie ocupe nuestro lugar en el reino de Dios, porque los que estamos aquí, los que escuchamos esta palabra, somos personas que asumimos la responsabilidad y vamos a seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Amén. Que nadie ocupe su lugar, que nadie lo ocupe, porque usted es una persona que le dice hoy al Señor: sí, Señor, te voy a seguir de verdad. No más excusas, no más cuentos, Señor. No más tibieza espiritual, Señor. De verdad te voy a seguir, Señor. Amén. Y entonces dice, vendrán personas de todas partes del mundo, del occidente, el norte, el sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Verso 30, tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes en este día serán los más importantes. ¿Quiénes parecen menos importantes? A veces los cristianos, los evangélicos, los religiosos, la gente que les lavaron el cerebro. Parece que no son importantes. Esa gente es como brutica que les lavaron el cerebro. Y el Señor dice: estos que parecen menos importantes serán los que van a ser bendecidos. Y el Señor también dice: ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Así que no nos dejemos llevar por el sistema de valores de este mundo, sino por lo que Dios dice en su palabra. No creamos lo que dice este mundo. Pero esto también se aplica en la iglesia. A veces creemos que personas que de pronto no son muy visibles, hay una ancianita, un ancianito en la iglesia, una persona que no es muy visible, de pronto no está en el ministerio de alabanza, de pronto no predica, de pronto no tiene para dar un gran diezmo, pero esa persona es una persona de oración, es una persona que es una columna en la iglesia. Tal vez no parezca muy importante, pero está cumpliendo una función poderosa para la obra del Señor. Así que ese es el llamado del Señor hoy. Esta es una invitación que no acepta excusas. Si no la aceptamos, pues el Señor también dirá: yo tampoco los conozco en aquel día. Pero si la aceptamos, tenemos la aventura más maravillosa para caminar con el Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. La bendición. Y yo le invito para que se ponga de pie, para que cierre sus ojos. Y si hay las personas que van a recibir a Jesús hoy, que van a aceptar la invitación que comienza por recibir a Cristo, las personas que escuchan el mensaje por internet, que lo van a escuchar, quienes hoy están en este lugar y quieren recibir a Jesús, repita esta oración con fe. Diga: Señor, hoy acepto tu invitación. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname las excusas que siempre he tenido. Y hoy me comprometo contigo para seguirte, para servirte. Señor, acepto el sacrificio de Jesús en la cruz por mis pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, oro por las personas que han hecho esta oración de fe. En el nombre de Jesús, que hoy deciden aceptar la invitación, Señor. Te pido, Padre, que tú hagas tu obra, una unción de paz y de gozo, y que ellos caminen contigo, Señor. Que ellos, Señor, puedan experimentar la bendición del evangelismo, del discipulado, de la comunión en la iglesia, de la adoración,
y del servicio, Señor. En el nombre de Cristo, ayúdanos, Señor, como iglesia a cumplir la labor que nos has encomendado de predicar, de llevar tu mensaje. Levanta tus manos delante del Señor y dile: Dios mío, perdóname cuando he vivido una tibieza espiritual, cuando he vivido mediocremente. Perdóname, Señor, cuando no he sido responsable. Y dígale al Señor: Señor, ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame, Señor, a caminar contigo en compromiso y en entrega. Dígale al Señor: yo renuncio a la pereza, a la tibieza espiritual. Renuncio a la mediocridad espiritual, Señor. Dile: Señor, aquí estoy, te necesito, Señor. Padre, yo no quiero que nadie tome mi lugar en el reino de Dios. Que vengan otros y ellos sí se consagren y acepten la invitación tuya mientras yo sigo jugando, Señor, al Evangelio. Hoy te pido perdón, Señor. Dios mío, ayúdame, Padre, porque yo no quiero ser excluido, Señor. Dile al Señor: Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad. Padre, yo no quiero ser de los que serán los postreros, Señor. Yo quiero ser, Padre, de los que están ahí en la brecha, Padre, en el nombre de Cristo, sirviéndote, haciendo tu voluntad, viviendo para ti, amado Señor. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: Señor, toma mi vida. Ora al Señor con fervor. Dile: Padre Santo, este es un mensaje, Señor, que me confronta, Señor. Que de verdad, Padre Santo, es la verdad de tu palabra, Señor. Es el compromiso, Señor, que no es jugar a la iglesia, no es jugar al Evangelio, sino realmente es un llamado, Señor, una entrega. Dile al Señor: yo quiero vivir para ti y yo quiero servirte, caminar contigo, y yo quiero, Padre Santo, ser valiente en medio de las pruebas y cuando viene el desánimo, Señor, cuando vienen las dificultades, Señor, y no quiero dejarme enredar, Señor, por los afanes de esta vida, Señor. No quiero dejarme enredar, Señor, por este presente, Padre, que me quiere hacer olvidar, Señor, las cosas verdaderas, Señor. Y levanta tus manos y adora al Señor y dile: Señor, toma mi vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Adora al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí con tus manos levantadas, adora al Señor. Dile: Padre, te amo, te necesito. El mundo busqué, Te adoro, Señor Jesús. y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin